El gélido aire acondicionado del despacho de Alejandro Vargas vibraba con la soberbia contenida de su dueño. A sus 50 y pocos años, Alejandro era la viva imagen del éxito implacable. Traje de seda gris perla, impecablemente cortado por un sastre de Savile Row, reloj Patek Philippe que brillaba en su muñeca, cabello cuidadosamente peinado hacia atrás con un brillo artificial que desafiaba los años. Ocupaba la suite principal de Titanio Corporación, su imperio financiero con sede en el corazón de la Ciudad de México, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba sobre el caótico tapiz urbano. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en el silencio de su despacho, un santuario de mármol oscuro y muebles minimalistas que ofrecía vistas panorámicas de una metrópoli que se extendía hasta el horizonte, un recordatorio constante de su dominio. Para Alejandro, cada calle, cada edificio, cada alma en esa ciudad eran piezas en su tablero de ajedrez personal. No había espacio para errores, ni para la debilidad, ni para las sombras del pasado que intentaba sepultar bajo capas de indiferencia y una ambición desmedida. La compasión, para él, era una carga, un lastre que impedía el ascenso imparable. Su vida, forjada ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de una infancia humilde, y la obsesión por el control, era una fortaleza impenetrable, una muralla contra el miedo que lo había acechado desde niño. Esa mañana, el aroma penetrante del café de alta gama recién preparado llenaba su despacho, mezclándose con el sutil perfume de su secretaria, Laura, una mujer eficiente y nerviosa, siempre al borde de la ansiedad. Alejandro revisaba con el ceño fruncido los informes de un nuevo proyecto. Sus dedos, largos y elegantes, con uñas inmaculadamente cuidadas, golpeaban rítmicamente el iPad. Laura. Su voz, clara y modulada, pero desprovista de calidez, resonó en el intercomunicador. Los números de proyección para la adquisición de Horizonte Medios no son lo suficientemente agresivos. Necesito que se revisen al alza. No quiero posibilidades, quiero certezas, y no me gustan las sorpresas. La perfección es lo único aceptable. Su control era absoluto, su exigencia, despiadada. Laura, que conocía bien el temperamento de su jefe, asintió con una reverencia casi imperceptible antes de salir. Alejandro se reclinó en su silla de cuero ergonómica, el material suave y frío contra su espalda. Un suspiro imperceptible escapó de sus labios. La satisfacción del éxito era un sabor amargo en su boca, un sabor a vacío que ninguna cantidad de dinero o poder parecía llenar. Tantos millones, tantos negocios cerrados, y aún así, la soledad es la única compañera leal, pensó. Siempre hay otro imperio que construir, otro competidor al que aplastar. ¿Para qué? ¿Para demostrarme qué? ¿Para convencer a quién? O, quizás, para asegurarme a mí mismo que nunca volveré a ser el niño asustado, con los zapatos rotos, mirando cómo mi padre se desmoronaba por el fracaso. La única forma de sobrevivir es ser más fuerte, más frío, más implacable que el mundo mismo. No hay espacio para la bondad, para la debilidad. Eso solo te hace un blanco fácil, un objetivo que los depredadores, como aquel banco que nos lo quitó todo, despedazarán sin piedad. Su mirada se posó en una pequeña fotografía, escondida en un cajón de su escritorio, la única reliquia de su pasado, una imagen descolorida de un viejo árbol de aguacate en el patio de una humilde casa de pueblo, un recordatorio constante de lo que no quería volver a ser. A unos kilómetros de allí, en un barrio humilde de la periferia de la Ciudad de México, el aire olía a gasolina, tortillas recién hechas y el murmullo constante de la vida callejera. El Café del Amanecer, un pequeño local familiar con mesas de formica despostillada y sillas de madera rechinantes, se preparaba para el bullicio de la hora del almuerzo. Camila Soto, de 27 años, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada y el uniforme ligeramente desgastado, pulía las mesas con movimientos expertos.
Sus manos, pequeñas pero fuertes, estaban enrojecidas por el jabón y el agua caliente. Sus ojos, de un color café intenso, conservaban una dulzura y una melancolía que desafiaban el cansancio crónico. Sus zapatillas deportivas, viejas y con la suela despegada, rozaban el suelo de mosaico agrietado, un contraste brutal con el lujo que ella servía a diario. Camila se detuvo junto a la ventana, observando a la gente pasar. Un niño pequeño, descalzo, jugaba con una botella de plástico vacía en la acera. Camila lo observó con tristeza. De su bolsillo sacó un pequeño envoltorio de papel de estraza, un pan dulce que guardaba para su hermano menor. Lo partió por la mitad y, disimuladamente, se lo entregó al niño. «Aquí tienes, campeón», susurró, su voz suave, a pesar del cansancio. El niño le sonrió con una dentadura incompleta, un gesto de gratitud que le calentó el corazón. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que puedes dar, incluso cuando no tienes nada, pensó Camila. Mi abuela siempre decía que la bondad es la única moneda que nunca se devalúa. Llevó su mano a su cuello, donde un collar sencillo de hilo negro sostenía un pequeño objeto. Era un pájaro de madera tallado, pulido por años de fricción contra su piel. Un regalo de su abuela, la última herencia de un pasado feliz en un pequeño pueblo, antes de que la enfermedad y las deudas la obligaran a emigrar a la gran ciudad. El olor a polvo y madera vieja que emanaba del pequeño talismán le traía el consuelo de una conexión irrompible con la inocencia de su infancia. Ese día, el destino, con su crueldad y su ironía, había decidido que los mundos de Alejandro y Camila colisionarían. Alejandro tenía un almuerzo de negocios crucial con los inversores para la adquisición de Horizonte Medios, en el exclusivo restaurante El Cielo de Cortés, un lugar donde la etiqueta era tan importante como la comida, y los precios tan altos como sus ventanales panorámicos. La atmósfera era de una elegancia fría, el sonido de los cubiertos de plata tintineando suavemente en los platos de porcelana fina, el murmullo de conversaciones discretas. El aire olía a trufa, vino añejo y el perfume caro de las damas. Camila, asignada por su jefe a cubrir un turno extra en este lujoso restaurante por primera vez, se sentía como un pez fuera del agua. Cada paso por la alfombra persa le parecía incierto. Cada bandeja que llevaba, un peso inmenso. El ambiente la asfixiaba. El contraste entre su vida y la de los comensales era brutal, lacerante. Era la primera vez que se aventuraba en ese mundo de riqueza obscena. La mesa de Alejandro era la más grande, la más ostentosa. Él, sentado a la cabecera, dominaba la conversación, su voz firme y autoritaria. Camila se acercó, la bandeja con los cafés temblándole ligeramente en las manos. Estaba nerviosa, demasiado nerviosa. Al servir la última taza, sus dedos rozaron el borde, y una pequeña gota de café, apenas perceptible, cayó sobre el impecable puño de la camisa de seda de Alejandro. Fue un instante, un solo instante. El mundo pareció detenerse. El tintineo de los cubiertos se silenció. El murmullo de las conversaciones se ahogó. Alejandro miró su puño, luego levantó la vista lentamente, sus ojos fríos como cuchillas. No había ira en su mirada, sino una mezcla de incredulidad y asco. La vena de su cuello palpitó. El aroma del café se volvió rancio, una mancha que amenazaba con contaminar su perfección. Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su rostro se puso blanco, luego se tiñó de un rojo furioso. «Oh, disculpe, señor. Lo siento muchísimo. No fue mi intención, de verdad. Por favor, permítame limpiarlo». Su voz era un jadeo desesperado. Sus manos temblaban incontrolablemente. Intentó sacar una servilleta de su bolsillo, pero sus dedos, torpes por el pánico, solo lograron enredarse en la tela. Alejandro, sin decir una palabra, levantó su mano, deteniéndola. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo,
desde sus zapatillas gastadas hasta su uniforme manchado, una mirada que la desnudó, la humilló, la redujo a menos que nada. Era una mirada que no veía a un ser humano, sino a un insecto molesto. Luego, con una lentitud deliberada que prolongó la tortura, sacó un pañuelo de seda blanco de su bolsillo y limpió la minúscula mancha de café de su puño, como si el contacto con ella hubiera contaminado su piel. El suave sonido del pañuelo frotando la tela resonó en el silencio, amplificado por la tensión. «Señorita». Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro frío y sibilante, pero tan potente que hizo a Camila estremecerse. «La perfección no es una opción en mi mundo, es un requisito. Y usted acaba de demostrar una ineptitud lamentable. No solo ha manchado mi camisa, sino que ha interrumpido una conversación crucial. Claramente, este no es su lugar, ni su nivel. Aprenda a ser más cuidadosa, o la calle será su único hogar». Sus palabras, dichas con una calma aterradora, destrozaron la poca dignidad que le quedaba a Camila. Sus compañeros de mesa lo miraban con una mezcla de incomodidad y respeto por su rectitud. Camila se quedó paralizada, las lágrimas pugnando por escapar de sus ojos. La humillación era insoportable, quemándole las mejillas, el pecho. Las palabras «la calle será su único hogar» resonaron en su mente, un eco cruel de su propia vulnerabilidad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero su voluntad, forjada en la adversidad, le impidió derrumbarse. Bajó la vista, asintió, incapaz de decir una palabra más. El jefe del restaurante, con el rostro pálido y sudoroso, se acercó de inmediato, pidiendo 1000 disculpas a Alejandro y apartando a Camila con un gesto enérgico. Mientras Camila se retiraba, con el corazón destrozado y el alma pisoteada, Alejandro volvió a su conversación, como si nada hubiera pasado. Un pequeño incidente, nada más. El aroma a café se había desvanecido, reemplazado por la limpieza aséptica del restaurante. No sintió remordimiento, solo una ligera irritación por la interrupción. La vida era dura, y él lo sabía mejor que nadie. Había escalado desde la nada hasta la cima, y no lo había hecho con sentimentalismos. La debilidad era un lujo que no podía permitirse, y la compasión, para él, era la más peligrosa de todas las debilidades. La pequeña gota de café era un recordatorio de la imperfección que debía erradicar de su vida. Minutos más tarde, cuando la comida fue servida, Alejandro notó algo. Su maletín, que había dejado a un lado de su silla, estaba abierto. Y la laptop, su laptop de última generación, la que contenía toda la información vital para la adquisición de Horizonte Medios, no estaba. Su corazón dio un vuelco. Un sudor frío le perló la frente. No, no podía ser. La había tenido justo antes del incidente con la camarera. Los ojos de Alejandro se fijaron en el espacio vacío, el brillo de su obsesión ya nublado por el pánico. El aire a su alrededor pareció congelarse. El crujido de los cubiertos, el murmullo de las voces, todo se convirtió en un zumbido distante y amenazante. Su perfecta burbuja se había roto, y el caos que tanto odiaba, el caos de su pasado, amenazaba con devorarlo de nuevo. La imagen de Alejandro Vargas, con su rostro impasible y sus palabras frías, se negaba a desaparecer de la mente de Camila, persistiendo como una astilla clavada en su corazón. La humillación en el restaurante la había dejado en un estado de shock, un frío que se colaba hasta sus huesos. Se encontraba a sí misma, a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en los clientes y en las mesas, reviviendo el momento una y otra vez. ¡Qué insolencia! ¡Qué crueldad! Como si mi vida no valiera nada, como si yo fuera invisible, solo una sirvienta que merece ser pisoteada. Y todo por una gota de café. El sabor amargo del miedo y la impotencia llenaba su boca. El aroma a aceite y grasa de la cocina del café del amanecer se sentía pesado, opresivo. Mientras limpiaba una mesa con movimientos mecánicos,
Sus dedos rozaron algo frío y liso debajo del mantel. Una laptop, negra, elegante, con el logo de Titanio Corporación grabado en la tapa. La misma corporación que Alejandro Vargas dirigía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era suya. La había dejado caer accidentalmente al levantarse de la mesa. Camila la recogió. El peso del aparato era considerable, pero el peso moral que implicaba era mucho mayor. La pantalla estaba bloqueada, pidiendo una contraseña. Un atisbo de malicia cruzó su mente. Un deseo fugaz de vengarse por la humillación sufrida. Podría venderla. Podría usar el dinero para la operación de Mateo. Su hermano menor, Mateo, de solo 6 años, padecía una grave cardiopatía congénita. Necesitaba una operación urgente, una intervención costosa que su humilde salario de mesera nunca podría cubrir. Cada día que pasaba, el pequeño se debilitaba. Su respiración se volvía más superficial, su piel más pálida. El recuerdo del rostro de Mateo, tan dulce y frágil, le quemaba en el pecho. No, no puedo hacer eso. La voz de su abuela, doña Elara, resonó en su mente. La honestidad es el único tesoro que nadie puede quitarte, ni el más rico de los hombres. Doña Elara, una anciana sabia y bondadosa, su única familia viva aparte de Mateo, había sido su faro en la vida, su brújula moral. Se había quedado con ellos después de la muerte de sus padres en un accidente, criándolos con amor y con la dura realidad de la pobreza. Vivían en una casa pequeña, alquilada, con paredes desconchadas y un olor persistente a humedad. El pequeño pájaro de madera que Camila llevaba en su cuello, un regalo de su abuela, se sentía cálido contra su piel, un recordatorio constante de su bondad. La tentación era fuerte, pero la moral de su abuela era más fuerte. Mientras tanto, en el mundo de Alejandro, el pánico se había instalado. La laptop desaparecida era un desastre. Contenía los detalles más íntimos de la adquisición de Horizonte Medios, estrategias de negociación, datos financieros confidenciales, incluso información comprometedora sobre los directivos de Horizonte, que Alejandro planeaba usar para forzar la venta. Si esa información caía en las manos equivocadas, no solo la adquisición se frustraría, sino que su reputación, su imperio, podrían desmoronarse. El precio del fracaso era la ruina. Había mandado a todo su equipo de seguridad a buscarla, pero la laptop parecía haberse desvanecido en el aire. La desesperación se grababa en su rostro, su mandíbula apretada. ¿Esa camarera? ¿Pudo haberla tomado? El pensamiento cruzó su mente, rápido y fugaz. No, es absurdo. Una insignificante criatura. ¿Qué querría con una laptop de negocios? Y además, ¿cómo podría siquiera desbloquearla? Mi contraseña es impenetrable. Una serie de números y letras que solo yo podría recordar. La certeza de la seguridad de su contraseña era el único hilo al que se aferraba. Pero en el fondo de su mente, una punzada de inquietud permanecía. El incidente con la camarera había sido tan desagradable, tan fuera de lugar en su día perfecto. Un detalle insignificante, pero persistente. Su arrogancia le impedía ver la conexión. En el humilde apartamento de Camila, Mateo, su hermano, tosía con más fuerza. Su fiebre había subido. Doña Elara, con el rostro surcado por la preocupación, le ponía paños fríos en la frente. El sonido de la tos de Mateo era un martillo constante en el pecho de Camila. «Necesitamos ese dinero, abuela», murmuró Camila, sus ojos fijos en la laptop que había escondido bajo su cama. «La operación de Mateo no puede esperar. Nos dijeron que cada día cuenta». Doña Elara suspiró, sus ojos cansados, pero su voz firme. «Hija, esa laptop no es tuya, es de ese hombre. La honestidad es el camino, aunque sea el más duro. Dios proveerá». Camila asintió, pero la desesperación se apoderaba de ella. Había intentado adivinar la contraseña. Había visto la pantalla de inicio, con un mensaje genérico de «Bienvenido»
usuario. Pero justo debajo, en una línea que parecía un simple detalle de fondo, había un pequeño texto, apenas legible. Recuerda siempre tu pájaro azul. Camila había sonreído, pensando en su propio pájaro de madera. ¿Sería una pista? Intentó pájaro azul y algunas variaciones, pero el sistema rechazaba la contraseña una y otra vez. Se dio por vencida, agotada. La laptop permanecía bloqueada, un tesoro inalcanzable, una promesa de salvación que parecía burlarse de ella. Mientras tanto, Alejandro, en su despacho de lujo, se sentía cada vez más acorralado. La adquisición de Horizonte Medios era un paso crucial para su expansión global, un acuerdo que lo elevaría a la cima indiscutible del mundo financiero. Pero la pérdida de la laptop había puesto todo en jaque. Los directivos de Horizonte, hombres y mujeres de negocios tan implacables como él, habían olido la debilidad. Comenzaron a filtrar rumores a la prensa sobre la ineptitud de Alejandro, sobre la falta de control en su propia empresa. Su reputación, construida con años de sangre y sudor, comenzaba a desmoronarse. Un competidor, un viejo rival de Alejandro de la universidad, un hombre llamado Sergio Rojas, había aprovechado la situación. Sergio, que siempre había sido la sombra de Alejandro, ahora veía su oportunidad de brillar. Había lanzado una oferta hostil por Horizonte Medios, mucho más agresiva de lo esperado, y estaba utilizando los rumores de la laptop perdida de Alejandro para desprestigiarlo. La noticia de que los datos confidenciales podrían estar en manos equivocadas sembró el pánico entre los inversores de Titanio Corporación. «Alejandro, esto es un desastre», le dijo su jefe de seguridad informática, un hombre con el rostro pálido y la frente sudorosa. «Hemos intentado todo. Hemos rastreado la laptop, pero parece apagada. Y la encriptación es de nivel militar. No podemos forzarla. La contraseña es su única llave. Si no la encontramos y si la información se filtra, estamos acabados. No solo la adquisición, sino la empresa entera. Su reputación, señor, está en juego. Los inversores están retirando su apoyo». Alejandro se sentó en su silla, el rostro blanco como el mármol de su mesa. Su imperio, su vida, todo se desmoronaba. Él, el hombre de control absoluto, se encontró impotente, vulnerable. La humillación de verse superado por su propio descuido, por una nimiedad, era insoportable. Cerró los ojos. El nudo en su garganta era tan grueso que apenas podía respirar. Se sintió más solo que nunca, a pesar de estar rodeado de lujo y personal. Su mente era un torbellino de pánico y recuerdos fragmentados. La contraseña. La maldita contraseña. Es algo personal, algo que siempre uso, algo que nunca olvidaría. Pero, ¿qué es? Un recuerdo lejano, borroso por el tiempo y el dolor, intentó abrirse paso en su mente. La imagen de un niño pequeño, él mismo, jugando en el patio de su humilde casa de pueblo. Su padre, un hombre que, a pesar de sus fracasos, siempre había intentado infundirle bondad, le había regalado un juguete, un pequeño pájaro de madera tallado, pintado de azul. «Es para que recuerdes que siempre hay esperanza, hijo, incluso cuando todo parece gris. Como el cielo después de la tormenta, siempre vuelve el azul». Su padre le había llamado Pajarito Azul. Pero después de la quiebra, del desalojo, de la vergüenza, Alejandro había enterrado ese recuerdo, esa parte de su infancia, bajo capas de ambición y frialdad. Había borrado al Pajarito Azul de su mente, junto con cualquier rastro de debilidad. Se había forjado en el acero de la dureza. Pájaro Azul, pensó Alejandro, el nombre resonando en su cabeza. ¿Podría ser? Intentó la contraseña en un ordenador de su despacho, pero no era la de acceso. Era una contraseña maestra que usaba para cosas aún más personales, cosas que ni siquiera su equipo sabía. La desesperación se intensificó. La imagen de la camarera en el restaurante, con sus ojos suplicantes y el pequeño pájaro de madera colgado de su cuello,
cruzó por su mente. La había humillado, la había llamado inepta, y ahora el destino, en su crueldad, lo ponía de rodillas. El aroma a café, el sonido del tintineo de su reloj, se convirtieron en una sinfonía de su inminente caída. La noche oscura del alma de Alejandro había comenzado, y estaba solo en ella. La tensión en la suite de Alejandro era palpable, cortando el aire como cuchillos afilados. Su piel estaba pálida. Sus ojos, inyectados en sangre por el insomnio, reflejaban una desesperación cruda que nadie en Titanio Corporación le había visto jamás. Los informes que su equipo le presentaba eran desastrosos. Las acciones de la compañía caían en picada, los inversores retiraban su apoyo, y Sergio Rojas, su rival, estaba a punto de cerrar el trato con Horizonte Medios, robándole la oportunidad de su vida, su legado. La laptop, su única esperanza, seguía desaparecida. Alejandro sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cada respiración era un esfuerzo. El silencio de su despacho, antes un símbolo de su control, ahora se sentía opresivo, ahogador. Su teléfono sonó. Era Laura, su secretaria, su voz nerviosa. «Señor Vargas, el doctor de Mateo Soto ha llamado. Su estado ha empeorado drásticamente. Necesita la cirugía de inmediato. Es cuestión de horas». El nombre, Mateo Soto, resonó en la mente de Alejandro como un eco lejano. Soto. ¿Camila Soto? ¿La camarera que humilló? La coincidencia le pareció extraña, pero su mente estaba demasiado nublada por su propia miseria para procesarla. Mateo. ¿Quién es Mateo? No le dio importancia, demasiado inmerso en su propia vorágine de colapso. De repente, un flash, una imagen. No de la laptop ni de los inversores, sino de la camarera, Camila, con ese pequeño pájaro de madera colgado de su cuello. Y una frase que había ignorado en su arrogancia, la inscripción en la pantalla de su laptop, la frase de seguridad que él mismo había configurado hacía años, en un momento de sentimentalismo ingenuo que había reprimido. Recuerda siempre tu pájaro azul. El pájaro azul. El de su infancia, el que su padre le había regalado, el nombre que le había puesto a su juguete más preciado, la contraseña que usaba para sus archivos más personales, más protegidos, y la camarera. Ella tenía un pájaro de madera similar. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Un relámpago de claridad, doloroso y humillante, lo golpeó. La camarera. Camila Soto. El pájaro azul. Y el nombre, Mateo Soto. Soto. ¿Podría ser su hermano? ¿Podría ella estar conectada a ese pájaro azul, a su pasado, a una clave que él mismo había enterrado? La idea, tan absurda, tan novelesca, lo sacudió hasta la médula. Sintió la sangre helada en sus venas, una mezcla de esperanza desesperada y una vergüenza abrasadora. Había humillado a la única persona que quizás podía salvarlo, la única que conocía la llave de su ruina o de su salvación. «Laura», dijo Alejandro, su voz ronca, una urgencia que nunca antes había manifestado. «Localice a esa camarera, Camila Soto, ahora mismo. No importa el costo, la necesito, es urgente». Laura, acostumbrada a sus órdenes, pero confundida por el cambio de tono, salió corriendo. Mientras tanto, en el hospital, Camila estaba de rodillas junto a la cama de Mateo. La pequeña mano de su hermano se aferraba débilmente a la suya. Los médicos, con rostros graves, habían dicho que el tiempo se agotaba. Necesitaban el pago. Doña Elara, sentada a su lado, rezaba en voz baja, sus ojos fijos en la palidez de Mateo. Camila tenía la laptop bajo su brazo, el peso de su conciencia y la vida de su hermano aplastándola. Había considerado venderla una última vez, pero no podía. La lealtad a su abuela, la honestidad que le había inculcado, era más fuerte. De repente, la puerta se abrió. Alejandro Vargas entró,
su figura imponente pero ahora marcada por la desesperación. Su traje, que antes era un símbolo de poder, ahora parecía una armadura pesada. Sus ojos, que antes eran fríos, ahora brillaban con una desesperación cruda. Camila lo miró, una mezcla de sorpresa, ira y miedo. ¿Qué hacía él allí? ¿Venía a humillarla de nuevo? «Señorita Soto», dijo Alejandro, su voz un murmullo, su orgullo destrozado. No había rastro de su habitual arrogancia. «Necesito su ayuda. Mi laptop, la perdí, y usted la encontró. La vi, está bloqueada. Y la contraseña es algo que solo usted, quizás, podría entender». Sus ojos se fijaron en el pequeño pájaro de madera que Camila llevaba en su cuello. La humedad en el aire, el olor a desinfectante del hospital, la hacían sentir vulnerable. Camila lo miró, sus ojos llenos de resentimiento. «¿Y si la tengo, qué? Usted me humilló, me dijo que no valía nada, me echó como a un perro». El rencor se acumulaba en su garganta, ahogando las palabras. «Mi hermano está muriendo. Necesita una operación que no puedo pagar. ¿Y usted viene a pedirme ayuda?» Alejandro sintió que la sangre le subía a la cara. La vergüenza era un látigo cruel. Lo sé. Fui un idiota, un miserable. Lo siento, Camila. Lo siento desde lo más profundo de mi alma». Se arrodilló ante ella, el director general de Titanio Corporación, el hombre más poderoso de la ciudad, arrodillado ante una humilde mesera. Su voz se quebró. «Mateo, él es mi sobrino, mi hermana, Laura. Ella era la dueña de ese pájaro azul, mi hermana, su madre. Usted es mi cuñada. Yo soy el hermano de su madre, de su padre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hace años perdí a mi hermana, en un accidente, y su hija, Isabela, la llamábamos Pajarito Azul. Ella tenía ese mismo pájaro. Era mi ahijada. Después del accidente, su padre, mi cuñado, desapareció. Yo me hice rico, pero perdí todo contacto con mi familia. La enterré en mi memoria. Y el pájaro azul, que era mi contraseña maestra, se convirtió en un símbolo de mi dolor y mi rechazo. No reconocí el tuyo, no te reconocí a ti. Fui un monstruo». Camila se quedó helada. Las palabras de Alejandro resonaron en su cabeza, un eco de una historia que su abuela le había contado a medias. Una historia de una hermana de su madre, una tía llamada Laura, que había desaparecido con su esposo y su hija, Isabela, cuando ella era muy joven. Los recuerdos se agolpaban en su mente. La madre de Camila tenía una hermana mayor, que había huido de casa con un joven soñador, que su familia no aprobaba. Y ese joven había llevado un pájaro azul de madera, un regalo de su propia madre, la abuela de Alejandro. Laura y su esposo, que había sido amigo de la infancia de Alejandro antes de que las familias se distanciaran por un conflicto de tierras, habían muerto en un accidente de coche, dejando a su hija Isabela huérfana. Pero Isabela, la pequeña Pajarito Azul, había sobrevivido. La abuela de Camila, doña Elara, había acogido a la pequeña Isabela, criándola junto a Camila y Mateo, pero la niña era frágil y sucumbió a una enfermedad grave a los pocos años. El pájaro de madera, su juguete favorito, había pasado a manos de Camila como un recuerdo de la hermana de su madre y su hija perdida. La abuela siempre había dicho que el pájaro era un símbolo de una promesa, de una conexión que un día se revelaría. Las piezas del rompecabezas se encajaban, cruelmente. La humillación, la laptop, la desesperación de Alejandro, la enfermedad de Mateo, todo era parte de un destino entrelazado. El pájaro de madera, el que Camila llevaba en su cuello, era el mismo que Alejandro había usado como contraseña maestra, la misma clave secreta de su pasado que había enterrado. La verdad era un puñetazo en el estómago, un shock que la dejó sin aliento. No solo era el jefe más poderoso de la ciudad, sino su tío, el hermano de su tía Laura, el tío de su hermano Mateo.
Su abuela, doña Elara, que había presenciado la escena en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Alejandro y le puso una mano en el hombro. La vida es sabia, Alejandro. Te ha traído de vuelta a los tuyos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila, lágrimas de tristeza por el pasado, de alivio por el presente. La contraseña es Pájaro Azul, susurró, la voz rota. Siempre fue Pájaro Azul. Era el nombre de nuestra prima, Isabela, y el de nuestro padre. Ellos la hacían para la buena suerte. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, una conexión que iba más allá de las palabras, un puente que unía dos mundos, dos almas rotas por el dolor. Alejandro se levantó, el rostro bañado en lágrimas, el orgullo deshecho, pero el corazón comenzando a latir con una nueva esperanza, una nueva humanidad. Mateo, él es mi familia, mi sangre. Haré lo que sea necesario, la operación, los mejores médicos. Mi fortuna es suya, nuestra fortuna. Todo lo que necesites, Camila, todo, por el alma de mi hermana, por la memoria de Isabela, por ti, por Mateo. Su voz era un juramento, un voto de redención. He sido un ciego, un monstruo, pero te juro que todo cambiará, empezando por mí. La atmósfera de la habitación, antes tensa y desesperada, se llenó de una luz tenue, una promesa de futuro en medio del dolor del pasado. La laptop, antes un mero objeto, se había convertido en el catalizador de una reunión familiar. La vida de Mateo Soto pendía de un hilo, y en la sala de espera del hospital, dos almas que el destino había unido de la forma más cruel e inesperada, se aferraban a la frágil esperanza. Alejandro, el director general de Titanio Corporación, con el rostro bañado en lágrimas y el orgullo pulverizado, sostenía la mano de Camila, la humilde mesera a la que había humillado. La revelación de su conexión familiar, Alejandro como tío de Camila y Mateo, la contraseña del Pájaro Azul como un eco de su pasado compartido, había destrozado su armadura de frialdad, exponiendo una herida que había ignorado y suprimido por décadas. Las palabras de Camila, Pájaro Azul, resonaron en la mente de Alejandro como una melodía olvidada que de repente volvía a la vida. Se apresuró a un ordenador en la sala de espera, sus dedos temblorosos al introducir la contraseña en la laptop que Laura, su secretaria, le había traído a toda prisa. El sistema se desbloqueó al instante. La pantalla se iluminó con los datos confidenciales que representaban su imperio. El alivio fue inmenso, pero efímero. La verdadera batalla no era la de los negocios, sino la de su propia alma. Mientras Alejandro recuperaba los archivos y comenzaba a dar órdenes por teléfono para salvar la adquisición de Horizonte Medios, sus ojos no dejaban de posarse en Mateo, en la cama de hospital. El niño, frágil y pálido, con un monitor cardíaco que marcaba su débil pulso. La urgencia de la operación era palpable. Alejandro, el hombre que solo pensaba en millones, ahora solo pensaba en una vida, la de su sobrino. La cirugía de Mateo fue larga y compleja. Las horas se arrastraron con una lentitud torturante. Alejandro no se movió de la sala de espera. Se sentó junto a Camila y doña Elara, escuchando sus historias sobre Laura, su hermana, la madre de Camila y Mateo, a quien había perdido trágicamente. Escuchó sobre Isabela, la pequeña Pajarito Azul, que había muerto tan joven, a quien había olvidado en su dolor. Escuchó sobre la lucha de Camila, sobre la bondad inquebrantable de doña Elara, sobre la inocencia y la enfermedad de Mateo. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su corazón, revelando la profundidad de su ceguera y su egoísmo. El olor a desinfectante del hospital, el sonido de los monitores, todo era un recordatorio constante de su propia redención. Finalmente, el cirujano salió. Su rostro, cansado pero sonriente, trajo la noticia más esperada. La operación fue un éxito. Mateo es fuerte, necesitará una larga recuperación, pero vivirá. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Camila.
Cayó en los brazos de Alejandro, quien la sostuvo con fuerza, sus propios ojos, una vez más, llenos de lágrimas, pero esta vez de gratitud y esperanza. Doña Elara, con una sonrisa en sus labios arrugados, se unió al abrazo, la pequeña familia, rota por el destino y la indiferencia, unida de nuevo por la gracia de una contraseña y un pájaro de madera. Los días siguientes, Alejandro se dedicó por completo a Mateo y Camila. Pagó todas las cuentas médicas sin titubear, contrató a los mejores especialistas para la recuperación del niño. La adquisición de Horizonte Medios fue un éxito rotundo, pero Alejandro, el nuevo Alejandro, no sintió la misma euforia de antes. Su prioridad era ahora su familia reencontrada. Alejandro, profundamente transformado, inició una reestructuración radical en Titanio Corporación. Implementó programas de bienestar para los empleados, creó una fundación para niños con enfermedades cardíacas en honor a Mateo y a la pequeña Isabela, y se aseguró de que la cultura de la empresa se basara en la empatía y la ética, no solo en el beneficio. Sus discursos, antes fríos y calculadores, ahora hablaban de la importancia de la humanidad, de la responsabilidad social, de la bondad. El mundo empresarial, acostumbrado a su dureza, quedó perplejo, pero el público lo aplaudió, viendo en él un símbolo de la redención. Camila, por su parte, no regresó a ser mesera. Alejandro le ofreció un puesto de alto nivel en su nueva fundación, donde su compasión, su organización y su espíritu de lucha serían invaluables. Ella aceptó, pero con una condición: que la fundación ayudara también a las familias de los empleados de Titanio Corporación, que enfrentaban problemas de salud. Alejandro sonrió. Esa era la verdadera Camila, la que había ignorado. Doña Elara, con la sabiduría de sus años, se convirtió en la abuela de la fundación, tejiendo mantas para los niños y compartiendo sus historias. La vida de Alejandro, antes un monumento a la soledad, se llenó de la risa de Mateo, de las conversaciones con Camila y Doña Elara. Su lujoso penthouse se convirtió en un hogar cálido y vibrante. Aprendió a jugar con Mateo, a leerle cuentos, a disfrutar de la simplicidad de la vida. El pequeño pájaro de madera, el que Camila llevaba en su cuello, ahora descansaba en su escritorio, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los lazos que nos unen, en el amor que compartimos y en la capacidad de redención que todos llevamos dentro. Sergio Rojas, el rival que había intentado destruir a Alejandro, observó su transformación con una mezcla de envidia y desconcierto. No pudo comprender cómo un hombre podía cambiar tanto por una simple familia. Sus negocios prosperaron, pero su corazón siguió siendo tan vacío como el de Alejandro en su pasado. El destino, en su sabiduría, a menudo deja que los arrogantes sigan su camino, ciegos a la verdadera felicidad. Un año después, en el jardín de la antigua casa de su infancia, que Alejandro había comprado y restaurado con el mismo amor con el que había reconstruido su vida, la familia celebraba el cumpleaños de Mateo. El viejo árbol de aguacate, ahora más fuerte y frondoso, daba sombra a las risas de los niños. El aire olía a hierba fresca y a la comida casera que Camila y Doña Elara habían preparado. Alejandro observaba a Mateo, fuerte y sano, jugando con el pájaro de madera que ahora era suyo, un símbolo de su legado. Se acercó a Camila, quien lo miró con una sonrisa cálida. «Gracias, Camila», susurró Alejandro, su voz cargada de emoción. «Gracias por salvarme, por mostrarme que la verdadera riqueza no está en los números, sino en el corazón. Fui un tonto, un hombre ciego». Camila tomó su mano. «Todos cometemos errores, tío. Lo importante es aprender de ellos. Usted no es el hombre que me humilló. Usted es el hombre que salvó a mi hermano, que nos dio una familia. Usted es el pájaro azul de la esperanza». La moral de esta historia es un eco que resuena en cada corazón que ha conocido el dolor de la soledad y la redención. La verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales,
ni en el poder que se ejerce sobre los demás. Reside en la compasión, en la capacidad de ver la humanidad en el otro, sin importar su estatus o su condición social. El destino, en su infinita sabiduría, a menudo nos pone a prueba de las formas más inesperadas, utilizando a los más humildes para derribar a los más arrogantes, obligándonos a confrontar nuestras propias sombras para que podamos encontrar la luz. La bondad, sembrada incluso en los momentos de mayor dolor, siempre florecerá, a veces de la mano más inesperada. Y la redención, aunque dolorosa y exigente, es un viaje que vale la pena emprender, porque al final del camino nos espera la verdadera plenitud, la de un alma en paz, rodeada de amor, de familia y de un propósito que va más allá de uno mismo. Porque la vida es un espejo, y lo que vemos en los demás, a menudo, es solo un reflejo de nosotros mismos. Y si miramos con el corazón abierto, podemos encontrar la belleza y la salvación en los lugares más humildes, en los detalles más insignificantes, como la contraseña de una laptop o un simple pájaro de madera.